o no, pero de todos modos empezamos. Hoy le tocaba a César, pero César ya no ha entrado y no sé si entrará nuevamente. Eh, pero bueno, vamos a trabajar la clase 11. Nadie quiso tomarla, entonces no sé si alguna quisiera hablar de lo que leyó de la clase 11. Creo que es la clase más fácil de que ha pasado. Caro, te escucho. Pues sí, de hecho se hizo bastante sencilla. Creo que es un poco fácil de entender lo que se quiere decir y sobre todo el principio de los sueños, de que Freud mencionaba de que cualquier sueño tiene un sentido y un mensaje y pues no sé, lo que yo rescaté fue que pues el sueño es una representación de los deseos eh, y pues eso. Bueno, lo que sí no me quedó como del todo claro fue exactamente lo del olvido y cuál es la función del olvido en el sueño. Y a ver más, pues la diferencia entre censura y represión también me gustó el tema, pero eso, más que nada, pues eso de cuál es la función del olvido en el sueño. Bien. ¿Alguien más O quisiera? bueno, ¿por qué dice que... Ajá. Bueno, que, ajá, es que mencionaba que el olvido es parte de la palabra del mensaje del sueño, pero no entiendo en qué sentido. Eso era lo único que tenía que decir. Bien. ¿Alguien más quiere compartir lo que leyó o incluso contestarle a Caro? Si tienen alguna idea de cómo contestarle. Aide. Hola, ¿me escucho bien? Sí. Ok. Tal vez no contestarle, pero más o menos lo que pude abstraer del sueño, bueno, de esta lectura que habla del sueño, que incluso hasta el olvido no es tanto como una resistencia, porque tal vez era algo que se pensaba, ¿no? Es raro que alguien recuerde el sueño completo, pero incluso a pesar de que no podamos recordarlo por completo, sigue siendo importante porque aún así, aunque esté el olvido, hay un mensaje que se quiere transmitir o se está transmitiendo, ¿no? Incluso con esa parte. Entonces mencionaba que a Freud por eso no le importaba si había alguna parte del sueño que no se recordaba, ¿no? Porque incluso hemos escuchado, ¿no? Como, es que estás reprimiendo tu sueño y por eso no te acuerdas, ¿no? Entonces, nosotros bueno, al menos en el análisis no trabajaríamos con eso, sino, bueno, no importa que se le haya olvidado, no importa si lo modificó, si cambió, ¿no? Incluso me hace pensar en que han dicho, cuando te despiertes, escribe tu sueño y después en la tarde vuelve a pensar en el sueño y vas a ver que tal vez es algo diferente o cambia, ¿no? Y se va como elaborando. Igual otra cosa que me llama la atención de la lectura es la parte de la censura, ¿no? Que no es lo mismo que una resistencia, bueno, que la resistencia, sino que la censura tiene que ver más con la ley, cuando digamos, estamos atrapados por esa ley, pero no la podemos comprender del todo. Bueno, y creo que eso sería lo que yo podría mencionar, tal vez ya sobre la marcha salgan otras cosas. Tienes tu micro apagado, Emanuel. No, ya me di cuenta. ¿Alguien más quiere compartir su lectura? Cris, Majo, Dani, Marta. Bueno, la verdad es que sí es una clase muy didáctica. Se lee muy rápido por lo mismo que es bastante didáctica. Son, al menos acá, como 14 cuartillas y te lees una cuartilla por minuto, casi, casi. Bueno, exagero, ¿no? Es un decir.
Pero pues sí, es bastante sencilla, entre comillas, porque es de este tipo de clases que es como introductoria. A quien le va a caer el peso de la ley a esto va a ser a quien sigue, que es Caro. Caro, Valeria, Majo, se van a llevar un trabajo un poco más grande. Porque no solamente va a hacer un desarrollo del sueño de una manera introductoria, sino va a trabajarlo en la profundidad. Después de la clase anterior, que para mí creo que es la clase más difícil que hay en el seminario, la de del Entwurf a la Traudeutung, lo que fue esta y la anterior, creo que son las más difíciles. Pues ya, de aquí en adelante tenemos como las herramientas para pensar en lo que está trabajando Lacan. Hace un ratito mencionaba Dulce respecto a lo que sucede en el trabajo de sueño. Y está en todo lo correcto, ¿no? En la tarde, como a las... Estoy trabajando un texto que les anuncio cómo se va a llamar para que... Ay, no es esto. Para que sepan de qué estoy hablando. Se llama Introducción a una propuesta de formalización del significante a partir del álgebra lineal, polígonos estructurales, el inconsciente en la relación del sujeto y la cultura. Bueno, es un tema largo, ¿no? Pero este texto lo estoy preparando para un libro que convocó una editorial de Argentina, que no me acuerdo bien del nombre, donde va a participar Félix Morales y otros psicoanalistas más. Y pues me animé a escribir algo, estoy trabajando un poco con mi hermano y todo. Él es físico, entonces hay ciertas cosas de las matemáticas que yo no entiendo en lo absoluto y él está intentando ayudarme. Fue bastante intenso el trabajo que tuvimos, quizá hablamos unas 3 horas, la verdad me perdí en el tiempo. Yo hice un texto de 5 cuartillas para explicarle a él de qué trata más o menos lo que quiero trabajar o las partes que quiero trabajar y no llegamos ni a media cuartilla de trabajo, o sea, todo ese tiempo, intentando definir ciertas cosas y ciertas escrituras. Y eso es justamente lo que trabaja Lacan a propósito del sueño. ¿Por qué es tan importante esto? Porque Lacan está saliéndose un poco de la parte psicologizante. Si se dan cuenta, en este texto habla 4 o 5 veces de que Freud intenta no hacer psicología, pero lo reafirma tanto, lo hace tantas reafirmaciones que yo me cuestionaría por qué lo está reafirmando tanto, que Freud no es psicológico o no está siendo psicologizante. Una de las cosas podría ser, bueno, es que a lo mejor está intentando salvar a Freud porque ya se dio cuenta que sí es psicologizante en ciertos aspectos. Otra es para que nos quede muy en claro, ¿no?, que no hay nada del orden de la psicología en el psicoanálisis. ¿Y a qué nos referimos? Porque hace rato que estaba hablando con Jafet, el problema era definir el significante, ¿no? ¿Qué cosa puede ser el significante? Porque íbamos definiendo los objetos a tal grado que llegó un momento en el que dijimos, bueno, parece ser que inconsciente y lenguaje son sinónimos. Y parece ser que sujeto también podría ser un sinónimo de inconsciente y lenguaje. Pero luego encontramos un ejemplo que nos llevó a decir es que no son lo mismo, sujeto sí es otra cosa, pero inconsciente y lenguaje pueden ser lo mismo. Y fuimos más al fondo. La cosa no está con la cosa como tal, ¿no? Como en el fenómeno kantiano. O sea, hoy me pasó tal, ¿no? Y en el momento del acontecer del fenómeno, yo sé que estoy ahí. ¿Me explico? O sea, yo sé que me pasó. Yo sé que me está pasando. Me atropellaron, ¿no? Yo sé que me pasa en ese momento, el impacto del auto golpeando mi cuerpo, generándome mucho dolor, un hueso roto y el aventarme 2 metros en el pavimento. Yo sé que me pasa eso, pero ojo que el psicoanálisis tiene una situación bastante interesante, que es una teoría que corresponde a una clínica.
Cuando nos preguntan qué cosa es el psicoanálisis, hay al menos dos respuestas, o tres. Una es una clínica. Seguramente la han escuchado, lo dice todo el mundo. Hay gente que defiende profundamente el hecho de que el psicoanálisis se debe a la clínica. Es que en mi clínica yo he observado, es que la clínica del psicoanálisis se defiende de esta forma, es que la clínica, etcétera. Es algo enteramente respetable si quieren ver a la clínica como el fondo de sus razonamientos. Es perfectamente respetable. Pero, hay un pero, no eso lo haría parte de una psicologización. Es decir, basarnos en las evidencias empíricas de nuestra clínica para sostener la propia clínica y aparte no estaríamos incurriendo en una falacia discursiva. Estoy definiendo con mi propia definición. Es como si me dicen, ¿qué cosa es un árbol? Bueno, un árbol es como un árbol de manzanas. Ah, ¿y qué cosa es un árbol? ¿Qué cosa es un árbol de manzanas? Bueno, un árbol de manzanas es como un árbol de mangos. ¿Y un árbol de mangos? Bueno, como una jacaranda. ¿Y una jacaranda? Bueno, es como un pino. ¿Y un pino es un árbol? Sí, es un tipo de árbol. Bueno, ¿y entonces qué es un árbol? Porque ya después de todas estas definiciones, todos estos árboles son totalmente distintos entre sí y no se llega a una cierta definición más que a la producción de la experiencia. Bueno, si no me crees, ¿por qué no vas? Te asomas ahí en la ventana y seguramente ahí vas a ver, ahí hay unos pinos, acá a este lado hay unos árboles grandotes, la calle donde vivo se llama Árboles, entonces evidentemente eso es un árbol. Mi clínica se sostiene a partir de la clínica. Esa es una de las respuestas que podemos encontrar. Ojo que estoy intentando trabajar el texto a partir de otras cosas. La segunda propuesta es que es una praxis. Una praxis va más allá de una clínica, porque una praxis tiene lugar en otros lugares, en otros espacios, mejor dicho, para no ser no está repitiendo un chorro de veces las palabras, tiene espacio en diferentes partes. Puede haber una praxis que se dedique a la política, a la educación, a la sociedad, a la clínica misma. Entonces, al ser una praxis, no solamente es una práctica. Una práctica puede ser como la clínica. O sea, cuando dicen es que es una clínica, se refiere a que es una práctica. Una práctica puede ser, por ejemplo, el hecho de ser carpintero. Un carpintero hace una práctica, la práctica de la carpintería. Estamos en una especie de unión psicoanálisis, epistemología, pero bueno, hace una práctica de la carpintería, porque todos sus aspectos que él observa son enteramente pragmáticos. Inicia el niño carpintero, va con su papá, el papá le dice, bueno, es que así se toma la medida, así hacia acá, observa bien, si no te va a quedar chueco, así le echa resistol, el niño agarra el 850 y sin querer se pega las manos, se hace un batidero, pero va aprendiendo conforme a una práctica. Esa es una práctica. Eh, una vez fue un barbero, ya no voy a barberos porque, bueno, ya no voy porque cobran muy caro y hacen lo mismo que una estilista normal. Bueno, el barbero tenía un niño como de 12 años con un globo muy inflado, lleno de espuma para afeitar y con una navaja retirándole la espuma. ¿No? Es un ejemplo bastante interesante de lo que es una práctica. Es pragmático, el saber es pragmático. Tú tienes que sentirlo, siéntelo. Y él le decía, a base de groserías, porque no era como una persona muy paciente, que digamos, el niño reventó varios globos en ese tiempo que estuve ahí, y le gritaba que sintiera el globo. Decía, es que siéntelo. Porque imagínate, cuando tengas el cachete de una persona ahí, lo vas a cortar. Imagínalo, siéntelo, siéntelo. Goza el hecho de pasar el estupendo. Esa es una práctica. Se diferencia de la praxis
porque la praxis es una teoría formándose a partir de la práctica y una práctica formándose a partir de la teoría. Hay una correspondencia. Lo que tanto defiende Paulo Freire, por ejemplo, en la pedagogía del oprimido, que es un librazo para si a ustedes les interesa la psicología educativa o la pedagogía, a mí me interesa mucho la pedagogía. Ese es un texto impresionante porque genera a partir del acto, de la acción, una comunicación. Freire está muy basado en Habermas, en la acción comunicativa. O sea, cada una de tus acciones tiene un acto comunicativo con el otro que a la vez te está enseñando y a la vez está generando teoría. Entonces, no solamente te enseño a ser carpintero, sino también te estoy enseñando marxismo. Es una cosa bien interesante. Entonces, para Freire, la praxis pedagógica iría en el hecho de que mi estudiante que vive en la Sierra Norte de Oaxaca, o mejor la Sierra Sur, que es más pobre, que vive en la Sierra Sur de Oaxaca, mi estudiante que vive en la Sierra Sur de Oaxaca, no solamente sea pragmático, es decir, no solamente haga cosas, sino que esté dentro de una praxis que a la vez le estoy enseñando, él aprende y no solamente aprende pragmáticamente haciendo acciones, sino también el fondo de la cultura. Por eso para Freire, quizá estoy hablando de otros temas, pero van a ver por qué estoy diciendo todo esto. Por eso para Freire es bien importante que alguien que vive en la Sierra Sur de Oaxaca esté involucrado con la teoría social que delimita su campo de existencia. Porque yo no le voy a enseñar pragmatismo al niño. Freire critica duramente a la educación, a las universidades, criticaría fuertísimamente a una universidad como La Salle, por ejemplo, por un acto pragmático, ¿no? Él las critica porque dice, es que todo lo están viendo en un solo eslabón, están eh, haciendo que se generalice la deficiencia existencial de cada uno de estos sujetos, ¿no? Porque no hay acción comunicativa. Entonces, el niño que llega a la universidad no entiende absolutamente nada porque nunca en su existencia atravesó algo dentro de esa práctica. Entonces, él lo que busca es generar una teoría a partir de esta praxis y que esta acción comunicativa permita entender al estudiante la forma en la que vive y en la que vive el otro y en la que se puede desarrollar y en la que se pueda generar una forma de comunicación y lazo con el pueblo de al lado. Por ejemplo, si en mi pueblo sembramos mucho maíz, yo voy entendiendo toda la acción comunicativa que hay, el sistema político, social y económico de mi pueblo, pero también esto me ayuda a generar una base sólida que me ayude a entender al pueblo de al lado que generan frijol. Y posteriormente vendría un intercambio teórico práctico. Es una cosa bien bonita. A mí me gusta mucho la filosofía crítica, la pedagogía crítica de Freire, que no puede aplicar en México por muchas cosas entre lo que ya conocemos, es otra cosa. Pero esta es una praxis. Y hay gente que dice que el psicoanálisis es una praxis que se desarrolla de esa forma. A partir de una acción comunicativa donde el paciente me enseña, yo también desarrollo teoría y estoy leyendo teoría y mi teoría influye en el paciente, pero también en mi praxis clínica. Ahí hay un problema, porque no es lo mismo pensar una pedagogía que pensar un psicoanálisis. Y finalmente están los que piensan que el psicoanálisis es una teoría. Y por ahí está lo que hablaba hace un rato. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante definirlo como teoría? Porque una teoría tendría que delimitar sus objetos de estudio y de investigación. ¿Qué cosa es inconsciente? ¿Qué cosa es ello? ¿Qué cosa es yo? ¿Qué cosa es super yo? ¿Qué cosa es sujeto? Y no digo que saquemos un diccionario de psicoanálisis, ¿no? Hay 3, 4 que están muy buenos, pero no se trata de eso, sino de generar delimitaciones que funcionen en un marco teórico común para que después pueda haber una formalización, si es que hay chance de hacer una formalización. Por eso,
cuando generamos una teoría, podríamos ser capaces de generar una tecnología. Entonces, ¿cuál podría ser la tecnología del psicoanálisis? La clínica, no al revés, ¿no? O sea, la clínica se vuelve nuestra tecnología. Pero también podríamos generar otro tipo de tecnología si nos relacionamos con otros científicos. Lo que hablábamos de Microsoft hace un tiempo, que pretende resucitar a muertos. Que tú hables con tu familiar que murió, lo están haciendo, lo están desarrollando para los del COVID, que tú hables con tu familiar que falleció a causa de COVID y que incluso la máquina que está operando cometa las mismas faltas de ortografía, cometa las mismas muletillas. Esa es una parte de la tecnología donde el psicoanálisis no tiene nada que ver, no entró, porque estamos en pañales en tanto la ciencia. Perfecto. ¿A dónde nos lleva esto? Al hecho de pensar al sueño. ¿Por qué para Freud? Porque hemos criticado mucho a Freud. Últimamente, en las últimas clases he dicho que a lo mejor hay cosas que hay que rescatar. ¿Por qué para Freud? O no sé si eso es cosa de Lacan leyendo a Freud o es Freud en sí, pero ¿por qué para Freud no le interesaba lo que acontecía? A Freud no le interesaba lo que acontecía en la vida del paciente. No, nada. No le interesaba. O sea, y ustedes me van a decir, bueno, o sea, quien vaya al análisis, ¿no? O sea, como me estás diciendo que a mi analista no le interesa en lo que me pasa en la vida, no, no. Lo que te estoy diciendo es que si bien eso es importante, eso no moviliza nada en el sistema, porque nos volveríamos existencialistas, ¿no? Nos volveríamos de esta orden pragmática. Entonces, a mí me interesa mucho, mi clínica me está enseñando, entonces me interesa mucho lo que tú me cuentes, en tanto que yo pienso que son acontecimientos reales. Acá es donde nos cuestionamos por qué la gente sigue leyendo a Freud como si Freud fuera, o por qué siguen leyendo psicoanálisis como si el psicoanálisis estuviera dentro del campo de la existencia, ¿no? Eh, una colega mía hace poquito se molestó mucho, no entendí la verdad su molestia, por un video de una mujer que fue paciente de Lacan, y acá entra el campo simbólico, ¿no? Acá entra el campo simbólico que está en otro lugar al de la existencia, por eso se molestó, porque Lacan no retomó la existencia. La mujer había vivido en la Segunda Guerra Mundial, era judía, y le dice a Lacan, parece que lo que yo voy a vivir, o parece que lo que vivo, parece que esta tristeza estará siempre en mí y nunca me podré curar de esta tristeza. O sea, esa es la parte de la experiencia del pragmatismo. Si nosotros nos ponemos pragmáticos, podríamos decirle, sí te vas a curar, o puede ser que sí, o no te desilusiones, no te rindas, o intentaríamos darle como un abrazo con palabras, ¿no? O darle calidez. Yo creo que por ahí estuvo la molestia de mi amiga y colega. De hecho lo puso, creo, no me acuerdo bien del post. De hecho lo puso. Que ya no entendía ese señor Lacan, que es un loco. No le dice eso. Al contrario, le sostiene la afirmación. Fíjense qué interesante es el hecho de que sostenga la afirmación. No porque Lacan esté pensando que efectivamente la mujer no se va a curar jamás. No por eso. No está colocado en aspectos prácticos, sino está colocado, se toma como verdad lo que habla el analizante. Claro, sí, exactamente por eso. Está colocado en aspectos discursivos. Si el analizante de Lacan dice, yo nunca me voy a curar de esta tristeza, y Lacan le sostiene la verdad, eso hace que se produzca una nueva verdad, o sea, que se encadene algo al orden discursivo. Posteriormente, la mujer narra un sueño. Fíjense qué interesante, porque la mujer está hablando, ¿eh? No es un texto por ahí sacado. O sea, ella está contando su experiencia con Lacan y narra un sueño. Y resulta que este sueño nunca tiene final.
entre comillas. Y está angustiada porque no entiende por qué no tiene final. Y se despierta todos los días a las 5 de la mañana cuando tiene ese sueño sin final. ¿Qué pasa? Que Lacan ya había entendido qué había pasado. ¿Por qué? Porque hay un orden discursivo. Resulta que cuando estaba en su país, la Gestapo pasaba a las 5 de la mañana a revisar casa por casa, a buscar judíos para llevárselos a los campos de concentración. Entonces los judíos que eran ocultados por valedores nazis, digo, alemanes, porque también había nazis y todo en ese momento, que apoyaban a los judíos o que no apoyaban a su ideología, como el de Jojo Rabbit, ¿no? Que escondían a la niña judía. O sea, así hubo mucha gente alemana que ocultaba judíos y los guardaba en su sótano y todo. Entonces la Gestapo estaba muy enterada de eso, se metían a las casas a las 5 de la mañana, entonces había que cambiar de escondites. Lacan ya había escuchado eso y ya le había dado lugar al significante. Lo que hace Lacan es levantarse del diván y acariciarle la mejilla. Y ahí termina la sesión. Ese gesto que tiene Lacan no es un gesto existencial, sino es un factor lingüístico. Por eso Lacan le sostiene la verdad de que ella va a sufrir toda la vida, porque ella lo sabe. Ella sabe que va a sufrir toda la vida de eso. O sea, hasta el día que se muera va a recordar el horror del nazismo. No, no hay de otra, no, no le puede mover eso. Pero le resignifica el lugar de las 5 a.m., acariciándole la mejilla después de que ella tiene ese recuerdo, tiene ese sueño, o narra ese sueño. O sea, en la narrativa del sueño, decir 5 a.m. no es el hecho de, bueno, vamos a buscar por qué, si estaba soñando muy bonito, qué querrá decir el sueño muy bonito, estaba soñando con una mariposa, como plantea aquí Lacan. Nos pueden decir un montón de veces que el paciente sueña que es una mariposa, pero a nosotros nos interesa que sueñe que es una mariposa, o qué cosa es lo que nos interesa. Para Lacan es esta discursividad. El hecho de que suene el significante 5 a.m. lo anuda al otro 5 a.m. y ahí están las representaciones. Un significante solamente significa para otro significante. El acaricia le genera una verdad, otro significante. Cuando había uno acá, le genera otro acá. Eso está bastante interesante, bastante fuerte, y, que aquí lo retoma Lacan, porque Lacan nos está sacando del lugar de la psicologización. Cuando nos enseñan psicoanálisis en la universidad, lo hacen desde un aspecto psicologizado, y generalmente no lo hacen psicoanalistas, ¿no? A mí me lo dio pues una maestra que estaba estudiando psicoanálisis en ese entonces, no sé si seguirá, pero al final de cuentas no había mucha diferencia con la psicologización. Generalmente lo que te enseñan es que Freud y todos los psicoanalistas buscamos el significado primitivo del sueño. Y acá lo dice Lacan. Freud no era Jung, ¿no? Jung sí buscaba como esos significados primitivos y... Eh, a ver, te leo. Hace unos días leí algo que dice Elizabeth Rodríguez. Analizarse propone alivio, no curar. ¿Acaso tendría cura la insoportable e inevitable angustia al que todos estamos sujetos? No sé si tenga que ver que ver, que con lo que hablamos con Gijón, que el análisis propone dar un lugar a la verdad del paciente y que lo que se busca es darle resignificación, a diferencia del existencialismo que busca tener injerencia en la realidad. Me parece muy apropiada la idea, muchas gracias, Caro. Justamente, ¿no? Las resignificaciones no eliminan la verdad, no, no eliminan lo que sucede. La cosa aquí es que vamos a centrarnos en un aspecto muy importante. Un paciente puede llegar al análisis narrando toda su vida. Digo, es bien común. O sea, me ha pasado 1.000.000 de veces, ¿no? Bueno, miento, nunca he tenido 1.000.000 de pacientes, pero sí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? Llegan y narran toda su vida. Tuve un analizante, o tengo, porque
ya no vive en Oaxaca, pero él no quiso tener sesiones en línea, entonces viene cada 3 meses, tenemos algunas sesiones y se vuelve a ir. Pero bueno, ese chico, cuando llegó, me pidió que tuviéramos 4 sesiones en el día. Así me lo dijo, o sea, quiero tener 4 sesiones en el día, ya busqué qué cosa es el psicoanálisis, entonces creo que me va a ayudar porque me dijeron que ahí hablas del pasado y de tu historia y de tu sufrimiento. Yo me quedé un poco sacado de onda, nadie nunca me había pedido 4 sesiones en un día, y en ese entonces vino, luego se quedó a estudiar, luego se fue, vino una vez y me dijo que iba a regresar en otros 3 meses, entonces que por favor lo tuviéramos. Y le dije, bueno, está bien, pero vamos a tenerla con descansos. O sea, tenemos una sesión a las 7 de la mañana, me voy a almorzar, me voy a hacer mis cosas, regreso a las 10, tengo pacientes, a las 2 otra vez te veo, vuelvo a tener pacientes y te vuelvo a ver a las 7 de la noche. Y así lo tuvimos ese día. Fue bien interesante, porque llega con una mochila bien grandota y en esa mochila traía documentos, fotos, VHS y discos y traía una compu para meter sus discos. Los VHS no sé para qué los llevó, pero no los podíamos ver. Pero en las sesiones quería mostrarme todo, ¿no? O sea, mira, te voy a mostrar, en ese entonces yo tenía 14 años y mi papá me llevó a la playa y no lo disfruté porque tal y tal y tal. Bueno, fíjese que eso es bien interesante porque los pacientes llegan contando eso. Los pacientes no saben cómo procede un psicoanálisis. Al final de cuentas, la realidad es el sueño. La vida real es el sueño, porque el sueño y la vida, el sueño y la realidad no ocurren de otra forma más que como virtualidades. Nosotros pensamos que vivimos una vida real y que hay una realidad virtual, y no es cierto. Nuestra realidad es enteramente virtual. ¿Cuántas veces no les ha pasado que tienen un malentendido con su amigo? Ah, nos peleamos porque tú me dijiste X y el amigo le dice, no, yo te dije Y. Y tú respondes, no, es cierto, claro que tú me dijiste X. Y vuelven a tener otra pelea, ¿no? Ese malentendido viene de una virtualidad, porque no habría realidad tácita. A ver, podría decirse que el sueño es una realidad con los deseos, ahí no veo, satisfechos. Bueno, vamos a avanzar un poquito para resolver esto, porque puede ser que no. O sea, puede ser que absolutamente no. Porque también en la realidad real podrías tener deseos satisfechos en cierto momento, ¿no? O lo que Zizek le llama el objet petit a, como un objeto pequeño de deseo que tú lo tomas y esto ya me satisficio creo que se dice, ¿no? O sea, tengo un automóvil y como es un objet petit a, lo tomo y digo, se satisficio mi deseo, se satisfajo. Este es un problema. Bueno, vamos a colocarnos entonces en el centro de esta discusión, porque eso es lo que está trabajando Lacan en cierta parte del texto. El paciente llega con una historia impresionante, ustedes la escuchan, se pueden quedar así de, wow, cuánto ha sufrido esta persona, la madre está pasando por algo horrible, o pues esta persona no ha pasado por nada, todo le va bien, todo, no pasa nada. Por lo general nos pasa mucho cuando apenas empezamos en el análisis o a analizar a pacientes que, eh, que queremos encontrar ese lugar donde el analizante ya empieza a asociar libremente y empieza a generar trazos simbólicos o donde se deja de la historia física como tal y empieza a generarse ideas. Digo, yo también cuando hablo en el análisis lo hago así, ¿no? Hablo de lo que me pasó en la semana, o lo que me pasó hace 5 años, o hace 10 años, o lo que quisiera que me pasara, o lo que pasó en el sueño, etcétera. La cosa es que uno empieza a generarse ideas, ¿no? Es que me pasó esto, pero yo creo que va por acá. Y eso es lo que buscaría uno en el psicoanálisis. Porque hay pacientes que llegan y te dicen, bueno, y pues ya, eso es lo que me pasó en el mes. Ah, ¿y qué piensas? Pues nada, ¿qué voy a pensar? Ya te conté, ahora dime qué hacer. Y hay que tener mucha paciencia con eso y también
mm, mucha lectura para saber cómo trabajar, porque no les miento, ¿no? Puede ser algo complicado. Eso nos va a llegar a la noción de resistencia en un momento. Eso no es exactamente lo que interesa. O sea, lo que les estoy transmitiendo en ese momento anularía el lugar de la resistencia. Pero ahorita vamos. Eso no es exactamente lo que interesa, porque si yo me hubiese quedado con este paciente en la primera sesión donde me saca el amontonadero de fotografías y cartas que tenía ahí de la mamá, del papá, de la amiga, de la exnovia, etcétera, etcétera, me hubiese convertido en un psicólogo humanista, ¿no? Esta es tu existencia, qué bueno que vives, qué bueno que existes. Pero se van escuchando los trazos simbólicos y lingüísticos que va trabajando el paciente. O sea, no todo es significante, ¿no? O sea, no todo resuena como un significante, sino hay ciertos elementos que resuenan como significantes en las que uno se puede anudar. A Lacan le pasó con la 5 AM. A pesar de que la paciente no estaba hablando en absoluto del sueño, de la Gestapo, Lacan ya lo tenía ahí, lo tenía colocado. Entonces, significante que se puede anudar a otro significante, ahí te va. Vámonos. Interpretación con la caricia, es canción, se acaba la sesión, se acabó el sufrimiento. Digo, a lo mejor a Lacan le costó más sesiones y ella lo redujo a un poco, pero de que es muy interesante, es muy interesante cómo es el lugar de la letra, lo que se habla, lo que interesa. Porque tenemos, ¿dónde está lo del sueño? Acá está en el capítulo. Tenemos lo que está trabajando aquí con Freud, el olvido del texto, lo que preguntaba hace un rato, Caro. Balabrega le cuestiona a Freud lo del olvido del texto, le cuestiona a Lacan lo del olvido del texto, porque para Balabrega, todavía hasta este momento, está siendo muy importante los aconteceres existenciales. Ah, ¿por qué lo olvidó? Y Lacan le dice, a ver, espérate, no es eso lo que interesa. No es que interese que olvidó el texto, como lo decía Dulce hace un momento, que invente otra cosa. No somos policías, ¿no? Para ir a sacarles la verdad de lo que en verdad pasó. Los papás piden mucho eso cuando tienen niños, es como llegan o adolescentes, ¿no? Los papás llegan y les dicen, es que le diga la verdad, que le diga la verdad, le está mintiendo. A usted viene a decirle acá con su carita de buena gente, de una paciente, como es una pilla, una pícara esa, y la mamá me dice, es que le diga la verdad de lo que hizo. Pero para esta niña, la verdad está atravesando por otro lugar. Para esta niña, su mamá es insoportable. Y para la mamá, la niña tiene un problema y todo. Entonces, no es el hecho de que olvides un fragmento del sueño o un fragmento de lo que aconteció, o como mencionaban hace un ratito, que se invente, que se introduzcan palabras, textos. No es ese el hecho. El hecho es el discurso que se atraviesa y habla. Hay un capítulo de Arnold, y pensándolo bien, la psicóloga de ahí era psicoanalista. Yo tenía su diván y todo. Hay un capítulo de Arnold donde Angélica va al psicoanalista. Angélica, ¿no? Ese es de los Rugrats. Helga va al psicoanalista, que se parece. Helga va al psicoanalista y Helga no quiere hablar. Véanlo, creo que se llama Helga va al psiquiatra. No sé por qué se llama así, pero va con el psicoanalista. Se siente en el diván y todo. Y ella no quiere hablar y dice, no voy a decir nada, no me va a ganar esa maldita loquera, yo voy a sostener mi realidad, amo a Arnold y no puedo revelar el hecho de que yo amo a Arnold, porque si se lo revelo, todo el mundo se va a enterar y etcétera, ¿no? Y no quiero, no quiero. Entonces, el trabajo que hace, para reducirlo, porque a lo mejor hay cosas que no me agradan mucho de la terapeuta, pero el hecho que hace es
encontrar ciertas situaciones lingüísticas que hacen que Helga revele la verdad. Para empezar, hubo un lapsus. Helga equivoca el nombre y casi dice Arnold. Entonces, lo escucha el analista y le dice, ¿qué pasa con Arnold? Y ella dice, no quise decir Arnold, quise decir tal. Y en ese invento de la historia que ella quiso decir, la analista encuentra otra cosa y se lo vuelve a regresar, al grado de que al ritmo de la sesión empiezan a jugar, Helga se empieza a hablar de su comparación con su hermana Olga. Arnold es una serie súper bonita, creo que es la mejor caricatura que hay en el universo. Empieza a hablar de su hermana Olga y de cómo se siente inferiorizada en relación con su papá, y es cuando empieza a poder revelar la verdad que tiene delante del cabeza de balón, ¿no? Al grado de decir, amo a Arnold, ¿no? Se produce una verdad porque ella dice, es que jamás lo había dicho, jamás se lo había dicho a nadie. Ven que tiene su altar ahí, está bien neurótica y todo, y lo tiene metido acá en su libro, como que tiene un hueco en el libro. Eso es bien interesante, porque no es el hecho del acontecimiento como tal, sino de las cosas que ella dijo, de las palabras que se fueron acomodando. Tú puedes olvidar un sueño, sí, puedes olvidar un sueño, puedes inventarte un sueño si quieres, y llegar y decir, tuve un sueño, y te lo voy a contar, pero ese sueño me lo estoy inventando. Y te empiezo a contar cosas que a lo mejor nunca pasaron porque las tengo como agujeros. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué piensa aquí Lacan? Que son justamente esos espacios que no se olvidaron las representaciones principales. Ahí donde aparece el lapsus de Helga. Esa es una de las representaciones principales que la jala muy bien el analista para hacerla producir verdad. ¿Sí me explico? No es tanto que ella esté hablando de lo que le pasa y que cómo remediar la vivencia, la terapia vivencial y todas estas cosas, cómo remediar la vivencia, no está por ahí, está por lo que ella habló, por la forma discursiva que tiene la frase. Por eso a veces hay cosas que resuenan en un análisis y que pareciera que el analista se lo acaba de inventar, pero no es que se lo inventó, es que ya encontró un lazo. Ya hablamos lo de la mariposa. Vean lo que dice en la 192. Freud no se limita a descubrir esta dimensión, sino que incluso tomando partido la aísla y no quiere tener en cuenta nada más. Está hablando de los fenómenos. O sea, los fenómenos no le interesan, sino que le interesa el carácter argumentativo. Más adelante, a Freud no le interesa la totalidad de lo que hay en el sueño. O sea, no le interesa que los detalles, a ver, me voy a intentar acordar de todo lo que pasó y digo, si aparece solitos y van teniendo relaciones significantes está buenísimo, pero si no, pues no le interesa. Dice, sino únicamente el elemento semántico, el lugar que tienen las palabras. La transmisión de un sentido, una palabra articulada, eso que él llama pensamiento Gedanken del sueño. El pensamiento Gedanken del sueño es pensamiento semántico. Porque uno puede decir, bueno, entonces, si los sueños se acomodan así, la imagen tiene una representación, como para Jung, ¿no? ¿Se acuerdan de, no sé si estudiaron a Jung, pero a mí me lo puso una maestra en la universidad, se llamaba Daniela García, no sé si las que estudiaban en la Salle les dio clases, pero bueno, ella era psicóloga social, pero ahorita es doctora en antropología. Y ella nos ponía mucho a Jung, y Jung tenía ciertas ideas, como que los sueños, al estar estructurados como arquetipos, o sea, un arquetipo es algo que se repite en todos y todos tienen la misma idea. El arquetipo del círculo, por ejemplo, que representa la totalidad. Entonces, cuando vemos un círculo, nos sentimos
nos sentimos abrazados, ¿no? Confortados. En la maestría, hace 2 semestres, tuve una clase que se llama Filosofía y Religión, muy interesante, por cierto, la bendita clase, y en ese lugar, sobre todo en la parte de la teología, se trabaja mucho con Jung. A pesar de que Jung era ateo, declarado, se trabaja con Jung porque Jung tiene esas predisposiciones hacia la religión. Y una de las cosas que se nota en el campo de la teología es que muchas vírgenes y muchos santos tienen círculos. Hay una cruz, que no recuerdo el nombre exacto de la cruz, es una cruz y tiene un círculo que está en el centro. La típica áurea que tienen los santos, que parece como un plato grandote detrás de su cabeza, es un círculo, ¿no? La aureola de los ángeles es un círculo. El símbolo de Jesús Hijo Salvador, creo que es JHS, si no mal recuerdo, con sus rayitos de sol, es un círculo, ¿no? Entonces, para Jung, las interpretaciones tendrían que ver con esas imágenes en sí. No estaría muy lejano Jung de los libros de Sambors, ¿no? De interpreta tus sueños, acá te decimos, es que soñaste con una novia, es que el vestido blanco quiere decir tal, y los zapatos sucios quieren decir esto, y el perro que sale y se orina sobre tu papá quiere decir esto otro. No va por ahí, sino en el trazo como fue hablado, como fue dicho. O sea, estoy insistiendo bastante en esto para que no haya confusiones y se logre entender que para Lacan tiene que ver con la semántica. Lacan piensa que para Freud también. Habremos que leer la interpretación de los sueños mucho más cercanamente. Yo no apoyo mucho la idea de Lacan. Cuando leí la interpretación de los sueños, a mí me hacía pensar en los libros de Sambors, pero en otro nivel. Pero para Lacan no. O sea, Lacan está diciendo que Freud sí se basa en los pensamientos semánticos. Bueno, lo dejamos a la duda y a la investigación. Dice, ¿por qué no podemos fiarnos de lo que acontece como tal? Porque muchos hacen esto, ¿no? Esa es la cuestión cuando, por ejemplo, pensamos que como analistas tenemos que producir que el paciente recuerde. Y a lo mejor eso no es tan importante. A lo mejor no es tan importante que el paciente recuerde. Uno le puede generar una pregunta, gatillo, ¿no? Y engatillarlo y hacer que empiece a pensar cosas, pero no por eso significa que vamos a hacerlo recordar. Esto salía mucho en la serie de Freud, no sé si la vieron, fue una porquería. Freud le pedía a sus pacientes que recordaran. Ahí se genera un tabú, ¿no? Un tabú y un cliché hacia el psicoanálisis donde hay que recordar, el psicoanálisis es para recordar, para rememorar y todas estas cosas. No va por ahí. Dice, después de todo, página 193, no sabemos si no es el prototipo de la ilusión de la memoria. O sea, la memoria tiene una ilusión, cree que recuerda, cree que piensa, y de repente estamos parados frente a un lugar y decimos, es que no me acuerdo si eso pasó o no. Es que yo me acuerdo que tú estabas ahí. Yo nunca estoy ahí. ¿Y quién tiene razón? ¿Quién recuerda que efectivamente yo estaba ahí o yo que recuerdo que yo no estaba ahí? Y podemos pedir testigos, ¿no? Y a lo mejor resulta que yo estaba equivocado y el otro no. Pero estos fallos de la memoria generan una realidad. Hace un rato estaba escuchando unas canciones, una canción que se llama, no me acuerdo, es un bolero. Estaba escuchando un bolero y yo me acuerdo que cuando vino el grupo que toca ese bolero, yo fui con mi hermano, hace como 10 o 12 años, y traían un arreglo de trompetas muy bonito y todo, y hace rato que lo escuché otro arreglo y le dije, mira, la arreglaron diferente. Está diferente a cuando lo escuchamos. Y me dice, ¿cuándo los escuchamos? Y digo, tú fuiste conmigo. Y él no recuerda en absoluto haber escuchado eso, por lo tanto, para él no existe el arreglo de trompetas.
¿Sí me explico? A pesar de que yo estoy pensando en que existió, no existió. Y estos agujeros de memoria son los que no nos interesan. Por eso viene una discusión acá bien interesante entre Valabrega y Lacan. Cuando Valabrega le dice, es que eso es censura, y la censura no permite el avance de un análisis. Estoy en la página 194. Lo que Lacan le dice es que no, que la censura no es la resistencia. ¿Qué cosa es la resistencia? Cuando estamos en psicología nos dicen que la resistencia es cuando el paciente no quiere recordar, o cuando el paciente no culmina un análisis, o cuando lo interrumpe. Por eso vamos acá a intentar resolver la duda de Caro también. ¿Es una realidad con los deseos satisfechos? ¿El sueño es una realidad con los deseos satisfechos? Pues no sé, yo creo que a partir de lo que hemos estado trabajando hasta ahorita, el sueño no sería una realidad con los deseos satisfechos, sino sería una realidad a secas, que tiene un lugar con la realidad real. Dice, para terminar con el tema del sueño y pasar a la censura, una de las dimensiones del deseo del sueño, o sea, el sueño porta un deseo, es hacer pasar una cierta palabra. Esa es una dimensión del sueño. O sea, hace pasar palabras. Hace pasar palabras. Por eso Freud se queda satisfecho, dice, ¿no? Con el sueño de la inyección. Más adelante, en la 194, el deseo principal de un sueño era hacer pasar un mensaje. El deseo, el sueño hace pasar un mensaje del deseo. Por eso uno no se acuerda de fragmentos del sueño. Porque a lo mejor sí hay cosas que se satisfacen, hay cosas que no. Entonces, acá empieza la discusión entre censura y resistencia. ¿Por qué? Porque estábamos hablando hace un ratito de qué cosa sería la resistencia. ¿Por qué un paciente a lo mejor no habla o no quiere hablar o se limita? Lacan va a decir que la resistencia viene del analista. No es el paciente el que se limita, sino es el analista el que no permite que el paciente hable, y no lo permite porque no entiende o porque quiere entender demasiado. O sea, no entiende la teoría que sostiene o porque quiere entender demasiado al paciente. Entonces, lejos de producirle una verdad a partir de lo simbólico, me limito a lo mejor a ciertas acciones imaginarias, ¿no? Traigo un síntoma y quiero que me la cures. ¿Sí? Resistencia sería pensar que el paciente se resiste. Gracias, Dulce. El hecho de que es que es mi paciente el que no está pensando. Hace unos años supervisé a una colega y ella me decía mucho eso, ¿no? Tendrá como 3 o 4 años que lo supervisé. Me decía mucho eso. Es que tengo pacientes que no quieren recordar y ya no sé qué hacer con esos pacientes. Porque no quieren, no dan. Y la cuestión aquí es, bueno, ¿y entonces qué haces tú en análisis? Es que yo intento, les pregunto, pero ¿qué les preguntas? ¿Qué les pasó? Ahí está el conflicto. Que me digan cómo fue que les pasó, ahí está el conflicto. Digo, así en algún momento es importante preguntarle, bueno, ¿y cómo fue? Pero es que el conflicto aquí era que ella lo deseaba saber como forma de revélame la verdad verdadera, porque lo que tú me estás diciendo no es verdad. Y no me estás sacando todo, entonces eres tú el que resiste como paciente. Y los pacientes evidentemente se iban, se marchan, ¿no? La cosa acá es producir estos acontecimientos de verdad a partir de los trazos simbólicos. Pero vamos más adelante. Dice, le pregunta a Valabrega que si el olvido del sueño es un obstáculo, más bien no le pregunta, se lo afirma. El olvido del sueño es un obstáculo, Lacan. Y le dice, no,
no es un obstáculo. Si yo pienso que el olvido del sueño es un obstáculo, entonces yo resisto y obstruyo el psicoanálisis. Ahí sí sería un obstáculo. Pero que el analizante olvide el sueño no es un obstáculo. Adelanta y dice, hay que interpretar el fenómeno de la duda. O sea, hay que interpretar el fenómeno de la duda. ¿Cuándo? Cuando el analizante dice, es que no sé si pasó o no pasó. El paciente está dudando. A nosotros no nos interesa si pasó o no pasó. Si esto es verdad o es mentira. Si esto aconteció en algún universo paralelo o en este o no. No nos interesa. Lo que interesa es interpretar el fenómeno de la duda. ¿Usted por qué cree que pasó o no pasó? Ah, bueno, es que... Y puntitos suspensivos. Si el sujeto duda, piensan ustedes, es que hay resistencia. Pero no hablemos por ahora de resistencia. La duda forma parte del mensaje. Página 194, agarren esa línea pequeñita. La duda forma parte del mensaje. Pónganla en una tipografía bonita, prímala y enmárquenlo en su consultorio. La duda forma parte del mensaje. O sea, vean qué potente es lo que está diciendo. Deja de ser esta parte psicologizante. Hay algo, hay un ser. Y lo transforma en hay un no ser. No sé, no sé por qué me pasó. Eso tiene parte del mensaje. Y hay que interpelar esa duda, ¿no? Y sigue Balabrega, no entiende Balabrega, lo tienen que explicar con manzanas, diciendo, bueno, sí, pero Freud lo subraya y subraya la palabra resistencia cuando dice que una resistencia es todo obstáculo para el análisis. El Winterstand. Y le dice Lacan, ¿leyó usted la notita? O sea, las notas al pie. ¿Mm? Pues lean las notas al pie, pues, donde tengan un libro y traigan notas al pie, luego hay notas al pie interminables de este vuelo de la hoja. Léanlas, por algo las escribe el autor. Hay muchas ideas bien importantes que el Capital, ¿no? El Capital de Marx. Si ustedes no leen las notas al pie del Capital de Marx, no se les va a entender, no le van a entender a lo que está planteando Marx, porque en las notas al pie resuelve muchos problemas, problemas de libros anteriores, problemas de libros subsecuentes, que si no hay tales notas, se van a confundir como Balabrega. Le dice, si el padre del paciente muere mientras este se halla en análisis, dice, uno, sin embargo, no va a pensar que lo hizo morir únicamente para interrumpir su análisis. Esto último es una resistencia. O sea, el padre del paciente puede morir. ¿Eso sería una resistencia o no? Lacan pensaría que eso en sí no es una resistencia. La resistencia vendría si el paciente interrumpe el análisis porque piensa que él es el que lo hizo morir. ¿No? Y esto vendría a partir del analista, porque el analista no le hizo saber, no le puntuó que a lo mejor no era él. Avanza y dice, la resistencia solo adquiere valor en relación al trabajo. De ningún modo se le enfoca desde el ángulo de las propiedades psíquicas del sujeto. En relación al trabajo analítico. O sea, ¿quién trabaja en el análisis? El analizante y el analista. De ningún modo se enfoca desde el ángulo de las propiedades psíquicas del sujeto. No es el sujeto. Avanza. La notita apoya lo que estoy diciendo, que la resistencia no es considerada como interna al sujeto, en un plano psicológico, sino únicamente en relación con el trabajo de interpretación. Claro que Lacan, al leer la notita de la interpretación de los sueños, él está pensando desde su posición teórica y es bastante bueno, ¿no?
o bastante respetable como lo hace Lacan. O sea, no es algo interno al sujeto, sino que tiene que ver con la relación de trabajo, con la interpretación. Y sale Valabrega diciendo, pero la Winterstand es una censura. Y dice, no, no es una censura. La censura y la resistencia, Winterstand, resistencia, no son lo mismo. Que sí, dice Valabrega. La censura no se sitúa en el mismo nivel de la resistencia. 195. La resistencia del sujeto está ligada al registro del yo y es un efecto del yo. Lo vimos todo el seminario 1. La resistencia resiste a partir de una actitud imaginaria, una relación con el otro. ¿Cómo se forma el yo? A partir del estadio del espejo. O sea, nunca dejen estas bases teóricas de lado. Entonces la resistencia se provoca no solamente con la realidad material, sino también con las realidades azarosas, inventadas, etcétera, porque tienen que ver con una constitución con el yo, que es una relación imaginaria entre el uno y el otro. La censura no tiene que ver con la resistencia. ¿A dónde va Lacan con la censura? Al super yo. La resistencia es una relación con el otro donde el otro resiste a mantener la verdad. ¿Por qué creen que Lacan le dice a su paciente, sí, nunca vas a dejar de sufrir? Bueno, no se lo dice así, le asiente, ¿sí? No se puede detener el sufrimiento. Porque si lo hubiera hecho de otra forma, hubiera resistido. Si hubiera hecho lo que a mi amiga le indignó, es que Lacan está loco, ¿cómo le va a responder que nunca va a detener el sufrimiento cuando esta mujer ha sufrido tanto? Eso es obvio, ¿no? Es evidente. Mi familia lo hace a cada rato. Hay alguien que sufre y mejor lo apaciguamos. No pasa nada. Lo hace todo el mundo, lo hace todos las personas que ustedes conocen seguramente. No hay que ver, no hay que sostener la verdad. Por eso a veces el melancólico termina peor cuando se relaciona con sus amigos, porque sus amigos no ven la verdad, no sostienen la verdad, que efectivamente el melancólico está sufriendo. Si no le dicen, bueno, mira, no pasa nada, pobrecito de ti, has sufrido tanto, ya no mereces más sufrimiento, vamos a superarlo juntos. Esas actitudes imaginarias producen la resistencia. Eso es resistencia. Si Lacan le hubiera dicho lo que mi amiga pensaba y le indignó que no hizo, seguramente esta paciente nunca hubiera salido de ese agujero. Pero sostiene y lo sostiene hasta el límite. En cambio, la censura, que no es eso, o sea, uno puede resistir, uno puede generar resistencia en el paciente, la censura es el super yo. Dice 196, voy a leer una cita larga. El hombre primitivo que está capturado en sus leyes del parentesco, el hombre primitivo que está capturado en sus leyes del parentesco, eso lo vemos mañana, la alianza, el intercambio de mujeres, por más sabio que sea, nunca tiene una visión total de aquello que lo captura en ese conjunto de ley. O sea, lo vemos mañana con Alejandro, ¿no? Pero ya trabajamos un poquito la semana pasada de esto. El sujeto nunca se da cuenta que vive en ciertas jurisdicciones. No lo puede mirar. Lo que es censura siempre está ligado a aquello que en el discurso se vincula con la ley en cuanto incomprendida. Lo que es censura, o sea, la censura, ¿qué es la censura? No lo puedo hablar. ¿Qué es la resistencia? No decirlo por olvido o porque el analista se le olvidó o algo así. Irse del análisis. Eso es la resistencia. La censura es no lo puedo hablar. Bueno, la resistencia como olvido lo dije más que nada en un trabajo, en una parte de trabajo, ¿eh? No que el olvido como tal sea resistir, porque puede ser que el olvido como tal sea una censura. Lo que es censura, me callo,
está ligado a aquello. O sea, el callarme está ligado a lo que está en el discurso. Se vincula como, se vincula, el callarme se vincula con la ley, con todo esto que no sabemos, las jurisdicciones y demás, en cuanto incomprendida. O sea, no comprendo la ley, me callo. Pero también puede ser, como dice más adelante, que sea la ley el que no te comprenda. Cita un poquito a los hermanos Karamazov, una novela de Fyodor Dostoyevsky, pueden buscar, está bastante interesante, y lo cita así: si Dios no existe, y responde el padre, entonces todo está permitido. Eso es lo que pensaba Dostoyevsky. Es una de sus citas más importantes de este literato ruso. Si Dios no existe, entonces todo está permitido. ¿Qué pensaba Dostoyevsky? Que necesitamos una ley moral en sí que nos limite nuestros aconteceres naturales. Porque qué hace Dios? Bueno, Dios te dice, amarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no fornicarás antes del matrimonio, no desearás a la mujer de tu prójimo, etcétera. Un montón de leyes. Entonces lo necesitamos para que haya una ley moral. Si no hay Dios, si no hubiera Dios, no habría ley moral, entonces todos andaríamos corriendo encuerados por todos lados y matándonos y haciendo un montón de cosas, ¿no? Devorándonos. La cosa más brutal que ustedes se puedan imaginar, eso pasaría, según Dostoyevsky, si no hay Dios. Pero le dice Lacan, bueno, no se dice directamente Dostoyevsky, es de mucho antes, que más bien es todo lo opuesto. Si Dios no existe, entonces ya nada está permitido. Si Dios no existe, entonces ya nada está permitido. ¿A dónde alude? A lo que hablamos la semana pasada con Alejandro. ¿Es necesario que Dios exista? No, porque Dios se puede morir. Nietzsche lo mató, ¿no? Nietzsche mató a Dios. Pero las leyes siguen ahí. La culpa sigue ahí. El super yo, lo que le llamamos super yo, que es eso, sigue ahí. Y el super yo censura. Si Nietzsche lo mató, entonces, si Nietzsche lo mató con su genealogía, literalmente lo mató. No, después de Nietzsche no habría nada dentro de la teología formal que pueda debatir sus tesis respecto a Dios. O sea, Nietzsche lo mató, quiso hacer una nueva ética, se fue al carajo porque no lo pudo sostener. ¿Por qué? Por esto. Todas esas leyes ya estaban en el sujeto, ya son del sujeto. Los neuróticos nos los demuestran todos los días. Es que yo sufro. ¿Por qué? Por una ley. Pero Dios está muerto. No importa. Sufro. Tengo que hacer esto. ¿Pero por qué si tu papá se murió hace 15 años? ¿Por qué tienes que hacer todavía lo que tu papá te enseñaba cuando eras más chico, si lo odiabas? No sé por qué lo hago. Si Dios no existe, entonces ya nada está permitido. Entonces, si Dios ya no está, nada se permite por culpa. Y eso es la censura. No se permite decir, porque hay un super yo. Y viene con el ejemplo del rey imbécil, ¿no? Se está burlando del rey de Inglaterra, este sujeto. Bueno, se está burlando del rey de Inglaterra y de muchos reyes de Inglaterra. El rey es un imbécil, todo el mundo sabe que el rey es un imbécil, pero quien diga que el rey es un imbécil será decapitado. Entonces, eso genera el lugar moral que hacer. Los neuróticos sufren de eso, sufrimos de eso, de la moralidad. Eh, Habla de un rey, ¿no? Que fue todo lo contrario, que no era un imbécil, pero automáticamente cuando no era un imbécil lo quieren expulsar o lo expulsan.
Dice la 198, el discurso de la ley, ese último término, explica que hay una, ¿qué? Que hay una ley. O sea, el discurso de la ley se explica a sí mismo. Y acá nos dice algo que es bien importante. Aquí no hay necesidad de hacerse preguntas sobre vayas a saber qué masoquismo primordial, la autopunición o el deseo de castigo. Está criticando a los kleinianos, porque los kleinianos en este tiempo, en los 50, entre los 50 y los 60, empezaron a hablar mucho que en los seres humanos, en los sujetos, hay un deseo de masoquismo primordial. O sea, que el sujeto mismo se quiere matar. Yo sufro, entonces por eso me callo, pero sufro sufriendo de mi sufrimiento, pero sufro sufriendo de que no, etcétera. Entonces habría también una autopunición y un deseo de castigo. Quiero que tú me castigues como deseo. Lacan dice que no vamos a hablar de eso, no sirve, mejor vamos a pensar que hay un super yo y retornar a eso, que viene como ley, que se organiza como ley en tanto incomprendida, y eso es lo que hace sufrir al sujeto. La ley islámica, el ladrón que le cortan la mano, y el padre que fue acusado de ladrón, y luego el hijo que piensa que le van a cortar la mano por el deseo de su padre. Eso se organiza como discurso. Página 199. Me voy a ir leyendo citas para avanzar. El superyo es eso, en la medida en que aterroriza. Olvidémonos entonces de la noción de super yo como, ¿cómo lo decían en la universidad? El super yo como la ley reguladora, como lo que hace que podamos convivir, como lo que hace que nuestro ello salvaje y no salga corriendo como diablito para todos lados, y lo que nos contiene, lo que nos agrupa. Olvidemos eso. El super yo aterroriza efectivamente al sujeto y construye en él el síntoma más eficaz. O los síntomas, el síntoma, que está mal traducido, y construye en él, en el síntomas eficaces. En él síntomas eficaces. Elaborados, vividos, que subrayé mi acento. Elaborados, vividos, continuados, síntomas que se encargan de representar el punto en que la ley no es comprendida por el sujeto. El superyo genera los síntomas. El superyo genera los síntomas. ¿Cómo me estás diciendo que aquello que yo pensé que es lo que me da control es lo que me genera los síntomas? ¿Porque no los comprendo o porque la ley no me comprende? Los síntomas se ocupan de encarnarla a la ley. Como tal, le dan su aire de misterio. Y acá deja de ser una relación narcisista. El síntoma ya no es una relación narcisista, sino es una relación con el otro de la ley. Por eso, censura y superyo son lo mismo. Y la censura, o el superyo, es cultural. ¿Vieron lo de ayer? Creo que, bueno, voy a poner este ejemplo, no sé si va muy bien, pero lo voy a intentar organizar. ¿Vieron lo de ayer cuando en la calle Independencia con... no me acuerdo de la otra calle, la que cruza. Bueno, en la calle de Independencia, esquina con otra calle, hay una iglesia y las feministas en la marcha abrieron la puerta y sacaron las butacas y las quemaron, y después se fueron a Santander. Qué bueno que hicieron eso. Santander es un banco horrible, pero hicieron exactamente lo mismo, detonaron algunos petardos y sacaron las sillas y las quemaron. Esto construyó realidades sociales. Si vieron lo que sucedió en Facebook posteriormente, muchas personas estaban muy molestas, ¿no?
Y estas personas molestas decían, bueno, ¿por qué pasó esto? Es que esto no tiene que pasar, ya no hay respeto, ya no hay no sé qué, ya no hay nada. Eso es lo que le podríamos llamar el super yo. Es cultural. ¿Y no es eso lo que ha producido ciertos síntomas? Porque si encontramos cierta relación entre el feminismo o lo que sucedió ayer específicamente y el psicoanálisis, podríamos pensar que el feminismo, o que lo femenino, mejor dicho, ha sufrido de muchos síntomas. Atraviesa por muchos síntomas. Su síntoma, como lo encuentra Lacan, es el hombre, ¿no? El síntoma de la mujer es el hombre, dice Lacan. ¿Por qué? Porque se reproduce en mí. ¿Y no es esta situación lo que ha generado cierta censura de lo que no se puede decir? Y la explosión de ayer, ¿a qué aludiría? Quizá un rompimiento con lo cultural. ¿Por qué haría más cultural el hecho de respetar la iglesia y la banca? ¿No sería eso un acto de coherencia? A mí me parece que sí. Hace poquito, hace una semana, escribí un texto para una publicación donde critico a los políticos, a los políticos de la izquierda de Morena, porque conozco muchos de ellos. Y se me hace profundamente incoherente, porque yo me podría declarar como del lado de las izquierdas, pero a mí se me hace su discurso tremendamente incoherente. ¿Por qué? Porque sigue delimitado en ese orden cultural al que le podríamos llamar super yo, lo políticamente correcto. Tengo a mi ex amiga, que ya no es mi amiga, una que era diputada, dejó de ser mi amiga porque ya no hablamos, ¿no? Pero veo sus publicaciones y todo, y se la vive en los mercados y tomándose fotos, sacando videos, sketches, y vamos a apoyar la economía local, es lo que necesitamos. Pero a mí me parece incoherente porque al final de cuentas regresa al sistema cultural del super yo, a la censura. O sea, no vamos a hablar de lo importante. ¿Qué es lo importante? La lucha de clases, lo que representa la izquierda. La izquierda representa el pensamiento marxista. Y eso es aquí en China. Pensamiento marxista, el pensamiento de las utopías socialistas y todas estas cosas, eso representa la izquierda. La derecha representa al positivismo práctico, al positivismo ideológico, etcétera. Está muy bien, o sea, no habría historia si no hubiese estos dos bandos, que poco a poco han ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, sin ellos no habría nada. Y uno se tiene que declarar de un lado o de otro, forzosamente. Y está bien, porque así va a ser por el resto de que haya humanos en la Tierra. La cosa aquí es que para no ceder hacia el lado de la izquierda, se quedan en una posición central. Entonces, sí, somos de izquierda, pero no más tantito, no más tantito, un poquito. Porque no hay esta posibilidad de decir, esa es la censura, esa es la censura. No se puede decir porque hay un super yo que cae. Esta es la ley y eso es lo que se tiene que enmarcar en la ley. Por eso a mí me parece muy coherente lo que hacen las feministas. Mucha gente no. Dicen, rayaron monumentos. Eso es un acto de coherencia. Nadie dijo que la coherencia tenía que ser bonita, ¿sí? Muchos análisis se van por ese lado. Cuando uno empieza a ser coherente con el deseo y atravesar esos lugares de la censura, pero es que tú no eras así. Te cambiaron. O sea, antes eras bueno, respetabas, eras tranquilo. Y ahora, mírate, vistiendo de negro y camisetas de Slayer, de Cannibal Corpse. ¿Qué pasó? Ah, ya no hay censura, o ya no hay tanta censura, ¿sí me explicó? Y eso coloca un lugar de la coherencia. Pasé de una situación macro como la marcha feminista de ayer, la verdad no tengo idea de si hoy hubo algo de esta índole, pero pasé de esta marcha feminista de ayer a
al sujeto, porque al final de cuentas, el sujeto de la cultura, el sujeto en la cultura es el sujeto social. Esto está colocado a nivel de discurso. Esto es muy fuerte. Lo dice en la 199. La censura no se halla a nivel del sujeto, ni al nivel del individuo. Ojo, no es el nivel del sujeto ni el nivel del individuo. O sea, no es que yo tenga mi propia censura, sino a nivel del discurso. Por eso tuve que hacer este pasaje, para que veamos cómo efectivamente a este que termina utilizando sus playeras de Slayer y de Cannibal Corpse y dejando el chalequito y los cuadritos y el moñito y todo esto, que hace este pasaje, la censura viene de la cultura, no viene del individuo. Fíjense qué potente es esto. Y con esto le parte toda la mandarina a Balabrega, porque Balabrega estaba muy insistente en que censura y resistencia eran lo mismo. No sé si ya se estableció cuál es la diferencia entre las dos. Bueno. Noción del yo, el deseo. Página 202. Las leyes estructurales del sueño, como las del lenguaje, se inscriben en otra parte, en otro lugar, lo llamemos o no psíquico. Arriba dice, el sueño se coloca en otro lugar, psíquico equivale a decir que no se inscribe simplemente en el paréntesis del dormir. El dormir no es, el soñar no es solamente el dormir. ¿Por qué? Porque no se puede psicologizar y empezar a decir es que el sueño aparece en el dormir únicamente. También hay sueños despiertos, también hay sueños cuando uno está en estado de vigilia. Nuestra realidad se construye como un sueño. Y estas son leyes estructurales que uno tiene que ir repitiendo. Va a hablar de la regresión muy levemente porque el siguiente texto, Los aprietos de la regresión, es donde lo trabajará a profundidad. Bueno, no sé si hay preguntas, comentarios. Yo sí tengo nada más para aclarar. Entonces, el super yo vendría de un orden cultural, por así decirlo. Sí, no porque sea cultural es mejor. Esa es la idea que me gustaría que se eliminara, ¿no? Que muchas veces nos hicieron pensar que porque es cultural es mejor. Digo, a mí me lo dijeron en teorías psicológicas contemporáneas y en estas clases, introducción a la psicología y demás, sistemas, que parecía como que a modo de que el super yo al ser cultural y al hacer que el sujeto entre en la cultura es mejor. Lacan está yéndose por otro lugar. El super yo genera la angustia, genera el síntoma. O sea, sí es cultural porque se organiza por leyes culturales. Acá nos cuestionaríamos una cosa. ¿Porque es cultural quiere decir que nosotros lo modificamos? ¿O porque es cultural quiere decir que solito se ha modificado? Que el super yo como discurso se modifica solo. Esto puede dividir las opiniones. Al ser cultural, cabe en nuestras manos como seres, entre comillas, seres culturales, seres sociales, o al ser cultural, no cabe en nuestras manos y se mueve solo. ¿Cómo operaría el discurso? Eso está bien interesante para, igual para ponerse a investigar un poco, porque si el superyo es cultural, entonces define las realidades sociales de todos y la realidad individual, entre comillas, la realidad individual en relación con la sociedad. ¿Por qué tengo que ser de esta manera? Es por eso que Lacan niega el ser, porque el ser está supeditado al hecho de una realidad cultural. Ser del verbo ser. Yo soy, yo estoy siendo,
yo sería, está supeditado a esta realidad cultural. Entonces, podríamos partir los equipos aquí y que pues, cada quien se ponga a pensar de dónde podría venir el hecho del super yo como cultura. Si es cultural y nosotros lo podemos dominar, como quizá lo pensaría eh, Gadamer, ¿cómo sería? ¿No? Yo domino la cultura. Igual y Anthony Giddens también estaría como en ese equipo. O es cultural, pero nosotros no podemos domar a la cultura. Como lo pensaría quizá Alain Badiou o Slavoj Žižek. Es el otro equipo. Aunque dentro de los psicoanalistas también podrían haber otros que digan, no, es que sí lo podemos dominar, como Elena Bravo, que es una psicoanalista que yo admiro muchísimo, apenas sacó su libro y lo compré. Ella igual pensaría que sí se puede dominar. O sea, no dominar a la cultura, pero sí dominar el hacer dentro de la cultura, con un cuidado de sí y otras cosas. Sería bueno que se plantearan esas preguntas. No sé si resuelvo, Caro, luego hablo de más y me voy por otro lado. Sí, ya me resolviste la duda, gracias. ¿Algo más? ¿Un comentario? Valeria. Pienso, bueno, igual tengo como esa duda, no sería o no se tomaría como algo, ay, ¿cómo se le llama? Como esa correspondencia, o sea, porque si la resistencia tiene que ver en esa relación del otro, pero digo, así como lo hemos visto desde el primer seminario, ¿no? O sea, es el sujeto el que llega es decir, lo otro ya está, ¿no? Bueno, la cultura. Pero entonces tuvo que haber un inicio de ese discurso de la cultura. Entonces, ¿cómo? O sea, sí. Ese es una revés. ¿Ya? ¿Acabaste o vas a agregar algo? No, creo que hasta el momento ya. Ok. Buena pregunta. No hay respuesta. No te podría dar una respuesta. Podríamos pensar desde muchos ángulos, ¿no? Muchos teóricos que se preguntan esto. ¿Cómo empieza la cultura? ¿Desde cuándo hacemos cultura? Digo, mi maestría trata de eso, ¿no? De filosofía crítica y cultura. Y hasta el momento, ¿quién sabe cómo se hace la cultura? Si nos colocamos desde ciertos aspectos antropológicos, quizá se puedan llegar a ciertos momentos históricos en donde se cree que empieza la cultura. Babilonia, ¿no? Clásico. ¿Por qué Babilonia? Porque te van a decir los antropólogos. Porque ellos fueron los primeros en representar deidades, en cimentarse en un espacio, en en generar un cuerpo de gobierno. Bueno, ¿y los primitivos no tenían esto? Sí, pero no así, o sea, no era igual. Entonces, ¿desde dónde empieza la cultura? El sociólogo te podrá dar una respuesta muy diferente, el psicólogo tal vez te pueda dar una respuesta distinta a cuál es el primer lugar de la cultura, dónde empieza el lenguaje. El psicoanalista te diría que viene de la nada. El psicoanalista, el psicoanalista como el filósofo quizá buscarían un lugar primario. Aunque al psicoanalista no le interesa buscar de dónde viene, está hecho y ya. Solamente lo da por hecho, la cultura ya está y ya. Sería más el filósofo o el filósofo del psicoanálisis el que pudiera decirte, es que se da de la nada, implotó de repente.
se dio. Lo trabaja muy bien Alfredo en el Big Bang del lenguaje, porque no hay cultura sin lenguaje. Entonces, primero apareció el lenguaje y luego apareció la cultura. Y dice, es que apareció así, como nosotros en el universo. Ese momento en el que no sabemos por qué estamos acá. Está bien fuerte, ¿no? Como los científicos se han roto la cabeza intentando pensar por qué estamos acá, al grado de decir, bueno, ya no nos importa, ya estamos, damos por hecha la teoría. ¿Qué teoría se da por hecha? La teoría del Big Bang. Estaba una partícula y pum, explotó y se expandió todo, y polvos estelares y todo por ahí, y todo apareció. Así, de la nada. Eso lo criticaría mucha gente, ¿no? Como en estos momentos Diego Troncoso, muy buen psicoanalista, pero de otro perfil, retoma mucho a Piaget y todo, y dice, es que ese es un pensamiento religioso. Decir que detona de todo, tendríamos que pensar que alguien lo detonó y ese alguien sería Dios. Mm, no sé, no sé, hay mucho que cuestionarse. Es muy buena pregunta, pero uno se mataría toda la vida si la quiere responder. Yo lo dejo como para seguirse cuestionando y para seguir trabajando, ¿no? Va, muchas gracias. ¿Algo más? Bueno, entonces nos vemos mañana con Alejandro.